Bien, bien. Me alegro mucho de verles. Hola Javier. Y ahí cuando me ponen en destacado yo pierdo todo. Hola, buenas noches, ¿cómo Gracias. estás? Qué gusto escucharte. Igualmente, Javier, ¿cómo vas? Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, va eso. Ahora sí, ya no me siento tan abandonado. Hola Edwin, hola Noni, Charo, Carlos, Julio. Les voy a pedir que vayan encendiendo sus cámaras para poder vernos un momentito. Después las pueden apagar, pero quisiera que nos veamos al inicio. Hola Lady, hola Javier, hola Isabel, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, este es el primer encuentro por fuera de la Semana de la Facilitación Integral, ¿no? Y dentro de precisamente uno de los bonos principales que el diplomado en Facilitación Integral está contemplando. Y es una sesión exclusivamente para ver una herramienta concreta que es parte de un curso dentro del diplomado. El diplomado de facilitación integral es una propuesta de desarrollo de capacidades que dura 4 meses más o menos y está avalado por la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Y dentro de ese diplomado está esta herramienta que les voy a comentar ahora, que se llama el mapeo integral. Eh, el mapeo integral es un instrumento metodológico que para su entrenamiento está habilitado en 8 horas de trabajo y tiene los insumos que les voy a ir contando para que ustedes puedan darse cuenta del alcance que tiene esta herramienta. Sin embargo, para aquellos que recién están conectándose con nosotros, quiero hacer un pequeño repaso de todas las sesiones que hemos estado teniendo hasta ahora, donde hemos hablado del marco teórico de la facilitación integral y de cómo este marco teórico, conceptual, instrumental se conecta con sus herramientas. La teoría integral es una de las teorías más nuevas que existe, si no una de las nuevas. Ha sido desarrollada por Ken Wilber. Ken Wilber es un científico americano nominado como el Einstein de la conciencia, y verdaderamente los descubrimientos que él ha venido haciendo en tanto metodología y conceptos son realmente relevantes para la complejidad que estamos viviendo en la actualidad. Ken Wilber y el mapa integral nos plantea que para poder desarrollar cualquier propuesta integradora en cualquier ámbito, y luego van a ver que la palabra cualquier ámbito no es una exageración, sino realmente se puede abordar en cualquier ámbito de esta forma, debe al menos considerar estos tres elementos. Los cuadrantes, que es una perspectiva del mundo, ahora voy a repetir los detalles. Las líneas de desarrollo, esto tiene que ver con las inteligencias múltiples y las altitudes de conciencia o niveles de conciencia. Estos tres son los ingredientes básicos de la teoría integral y son ingredientes que son deducidos del concepto de holones, que dan paso a una palabra y un concepto muy escuchado que son lo holístico. Entonces, cuando hablamos de holístico, estamos hablando de holones, y cuando hablamos de holones, estamos hablando de estas tres principales categorías. ¿Qué son los cuadrantes? Los cuadrantes en la teoría integral son estas cuatro perspectivas. La perspectiva individual interior, la perspectiva individual exterior, la perspectiva colectivo interior y la perspectiva colectivo exterior. Esos son los cuadrantes de la teoría integral que dan paso a los cuadrantes de la facilitación integral. Todo proceso integralmente informado, todo proceso de facilitación integral,
considera estas 4 dimensiones con herramientas diferenciadas, porque no es lo mismo desplegar y potenciar el cuadrante uno, que es el quién, es decir, el ser y la identidad, o potenciar las capacidades, conductas y acciones, o abordar el por qué, que son los valores, motivaciones o cosmovisión. Y el otro aspecto es el cómo o los aspectos prácticos. Estos aspectos son los 4 cuadrantes de la realidad que son la base de la teoría integral. Entonces, la facilitación integral reconoce estos 4 cuadrantes como dimensiones de la realidad y plantea que para hacer cualquier intervención, uno tiene que considerar estos 4 cuadrantes. El cuadrante del quién, el cuadrante del qué, el cuadrante del por qué y el cuadrante del cómo, porque su confusión puede llevar a utilizar herramientas no muy adecuadas para un cuadrante. Por ejemplo, para analizar un contexto sistémico, para poder entender la interacción entre las variables, es mucho más potente una herramienta del cuadrante 4 que una herramienta del cuadrante 1. Cuando digo cuadrante 4 me refiero a la plataforma y los aspectos prácticos, y cuando digo del cuadrante 1 me refiero al ser y la identidad. Si abordamos el cuadrante con la herramienta inadecuada, vamos a tener resultados, obviamente porque todos los cuadrantes están interconectados. Pero si desarrollamos una acción adecuada, teniendo en cuenta el cuadrante específico, nuestro impacto es mucho más fuerte. Por ejemplo, cuando trabajamos en el contexto de la reconstrucción psicosocial, el cuadrante 1 es muy relevante, el cuadrante 2 también, el cuadrante 3 no es tan relevante si es que lo abordas desde una perspectiva psicológica. El cuadrante 4 tiene que ver con las normas y las reglas. Entonces, normalmente los facilitadores no informados integralmente tienen herramientas de su cuadrante favorito. Si eres sociólogo, planificador o antropólogo, te va a encantar coleccionar herramientas del cuadrante 3. Si eres economista, sociólogo, también te va a encantar coleccionar herramientas del cuadrante 4. Si eres psicólogo, te va a encantar coleccionar herramientas del cuadrante 1 y 2. Pero estas herramientas corresponden con su efectividad dependiendo del cuadrante en el que haces una intervención. Entonces, esta es la primera dimensión de la teoría integral y de la facilitación integral. La segunda dimensión de la teoría integral son las líneas de desarrollo, es decir, lo que cada persona y colectivo puede hacer para desplegar todo el ser. Normalmente se suele entender desde una perspectiva muy reducida que el ser está conectado únicamente con el cuadrante individual interior. Pero esa es una perspectiva muy corta, en tanto el ser se despliega en los 4 cuadrantes. El ser está ubicado en lo individual, en lo colectivo, en lo interior y en lo exterior, pero todas esas dimensiones son diferentes. Entonces, aquí empiezan a aparecer las líneas de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Son los caminos específicos para lograr los resultados. Desde la facilitación integral, los resultados esperados de todo proceso integralmente informado es que las personas logren inspiración y desempeño, los cuadrantes superiores izquierdo y derecho, y los colectivos logren integración y efectividad. Entonces, esas son las dimensiones de la facilitación integral, y los verbos que están dentro de cada uno de estos cuadrantes son las líneas de desarrollo que la facilitación integral considera relevantes para tener un proceso verdaderamente transformador. En el cuadrante 1, sanar, abrirse y despertar. En el cuadrante 2, crecer, florecer y descubrir.
En el cuadrante 3, cuidar, convivir y celebrar. Y en el cuadrante 4, participar, transformar y restaurar. Y este es el modelo teórico conceptual, este es el mapa del sistema de facilitación integral, que es la base del diplomado. El sistema de facilitación integral es un conjunto de herramientas que permiten visualizar los procesos grupales e individuales de una manera más completa y diferenciando las dimensiones de intervención, porque no es lo mismo hacer una intervención facilitadora en el cuadrante 1, individual interior, que hacer una intervención facilitadora en el cuadrante 4, que es lo colectivo exterior. Y de ahí aparece esto que es el mapa completo de la facilitación integral, donde se integran y se ponen los cuadrantes, las líneas y los niveles. ¿Sí? Este es el módulo de facilitación integral. Quienes han estado en la semana seguramente ya lo tienen por lo menos reconocido. Y es por esta razón que, dado el peso académico que tiene aprender este modelo, que iniciamos desde ya hace varios años, la formación de cohortes en facilitación integral a través de un diplomado. Este diplomado, como les conté, está avalado por la Universidad Latinoamericana y del Caribe y precisamente aborda en estos 4 meses que tiene de duración todos los detalles teóricos, conceptuales de la facilitación integral. Hay muchas personas que nos están escribiendo especialmente para preguntarnos cómo es que pueden obtener información más detallada sobre esto si no han asistido a la semana de la facilitación, que es donde hemos abordado de manera exhaustiva esto. Hay tres formas. El equipo acaba de poner dentro del chat los links para si quieres conocer cómo funciona la estructura es el primero. Si quieres conocer las opciones locales de inscripción o si tienes preguntas y quieres hablar con el equipo, está el siguiente enlace. Y si quieres programar una sesión conmigo para que yo te explique de manera personal los alcances que puede tener que tú incorpores en tu currículum profesional esta habilidad, abajo también hay un clic. Si haces clic allá, te va a aparecer mi calendario de citas y tú puedes escoger la cita la hora en la que quieres. ¿Sí? Entonces, esa es la introducción a la sesión del día de hoy. Y para completar la sesión, el inicio de la sesión, yo quisiera preguntarles, ¿quiénes de ustedes alguna vez han sentido que la complejidad de la situación actual está desbordando las herramientas de análisis, de interpretación, de búsqueda de soluciones que en la actualidad estamos manejando? ¿Quién ha sentido alguna vez que el paquete de herramientas que tiene para analizar procesos, para hacer investigación, para encontrar soluciones, no está lo suficientemente eh, paralela a la complejidad que estamos viviendo en la actualidad? ¿Alguien ha sentido alguna vez eso en su trabajo ya como facilitador? Sí, yo lo he sentido, no, no soy profesional de las áreas sociales, ¿Y dónde trabajas? pero ¿Qué haces, Miriam? yo abordo temas desde la seguridad y la salud en el trabajo. Ah, qué bonito. Entonces, en las organizaciones se ve mucho el tema de cómo llegar a una conciliación, es la pregunta que yo me hago, cómo llegar a una conciliación entre el trabajador y el empleador. Cierto, ese es uno de Eh, los temas. mm,
me ha parecido complicado por estos días manejar esa situación, bastante complicado por diversas políticas que tenga la empresa y por lo que es el ser humano, lo que siente, lo que Mm, percibe, lo que vive. Entonces, alinear esas dos situaciones en una organización, pues con el fin de que lleguen al objetivo de mantener y sostener la empresa produciendo, es complicado. Me ha parecido muy mm, complicado por estos días. cierto, gracias, Miriam. Hay una experiencia de un facilitador de la Corte número 2 y varias experiencias en Colombia, una de ellas el tema de seguridad en el trabajo, precisamente donde han aplicado esta metodología que ahora te voy a mostrar y tal vez te resulta útil porque precisamente esta metodología que ahora ustedes van a ver mm, funciona mejor mientras más complejo y conflictivo sea el tema. Es muy extraña. Sí, es muy extraño porque su verdadero potencial está en, claro que sirve también para resolver problemas fáciles, pero su verdadero potencial está en problemas difíciles. Entonces, para comenzar, creo que es necesario siempre hacer una distinción clave entre lo que es un instrumento, un método y una metodología. Esas son tres distinciones fundamentales en la intervención en grupos, en la intervención en personas, en la facilitación de procesos. Porque si tú confundes un método con un instrumento, no vas a usar el verdadero potencial que tiene el instrumento o el método. Voy a poner un ejemplo. ¿A quiénes les gusta el vino? ¿A ti te gusta, Verónica? Ok. ¿Tú sabes lo que es un serpentín? ¿Alguien sabe lo que es un serpentín? Bueno, es una parte de, es un artefacto dentro de un instrumento para producir el vino. El instrumento es algo con lo que tú haces algo. El método es la secuencia de pasos que tienes que dar para lograr un resultado. El instrumento, entonces, por ejemplo, si vas a un salón de belleza, el instrumento, ¿qué sería? La tijera. Ese sería el Las instrumento, ¿cierto? herramientas. Ajá. Las herramientas, la tijera, las cosas. El método sería la manera, los estilos que tienen los profesionales que tienen que ver con la belleza para hacer los cortes de pelo. Está el corte tradicional, el corte moderno. Yo no sé mucho de eso porque si ven no me corto mucho el pelo, pero hay métodos. Pero aquí viene la pregunta. Los métodos son los pasos que tienes que dar para lograr un resultado. Los instrumentos son las herramientas que puedes usar para, para poder lograr un resultado. Pero la metodología es un poco diferente. La palabra metodología tiene tres raíces latinas. Met, que quiere decir hacia dónde, es decir, objetivo. Odo, que quiere decir camino, y logo, que quiere decir ciencia o pensamiento. Entonces, una metodología no solamente es un conjunto de instrumentos o un conjunto de pasos, sino es una manera de observar el tema. Por esa razón, por ejemplo, existen metodologías basadas en el análisis de la problemática, metodologías basadas en la prospectiva, metodologías basadas en la teoría de sistemas, son como
paraguas que tienen conceptos, procedimientos e instrumentos. Pero esa es una distinción muy importante de hacer en el campo de la intervención profesional en procesos grupales. Porque precisamente por esta razón se distingue a un facilitador profesional de un facilitador como interventor de procesos grupales. Un facilitador grupal tiene un dominio de la ciencia que está alrededor de un proceso grupal y no solamente de las herramientas. Pero aquí quiero hacerles la pregunta. ¿Qué de positivo tendrá, aparte de saber herramientas y aparte de saber procedimientos, saber conceptos? ¿Por qué no nos quedamos solamente en el ámbito de coleccionar instrumentos? O sea, tijeras, pinzas, martillos. ¿Qué necesidad existe para complejizar la intervención grupal a métodos y metodologías? ¿Qué dirían ustedes? Creo que lo que hace el concepto es describir la realidad. Por ejemplo, yo Ujú, puedo, yo puedo utilizar algo y lo puedo hacer 10 años, 20 años, pero no tiene un nombre. Y cuando de repente estudio la teoría y conceptualizo este espacio, ya describo en acciones, en pasos a seguir, en conductas, en comportamientos, esa realidad como tal, ¿no? Creo que la conceptualización sí. ayuda a ese escenario, ¿no? Y también, Javier, la conceptualización te ayuda a ser consciente de los modelos de pensamiento que usas para resolver un problema. Los griegos decían que el verdadero aprendizaje es metanoia. ¿Qué quería decir metanoia para ellos? Cambio de enfoque. Entonces, cuando había un cambio de enfoque, verdaderamente había un proceso de aprendizaje, no cuando coleccionamos herramientas. ¿Qué harías tú si ves llegar a tu casa un plomero que primero saca un martillo grande, luego saca un martillo más chiquito, luego saca un martillo mediano, luego saca un martillo con dos cabezas, luego saca un martillo con una base muy grande? ¿Le dejarías arreglar tu tubería? Va a destruir mi casa. O sea, porque si solo tienes martillo, todo se va a volver clavo, todo se va a volver clavo. Pero necesitas diferentes herramientas, por un lado, pero por otro lado, en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo, lo primero que entra en crisis no son las herramientas. Ese es un gran error que podemos cometer en un tiempo de crisis. Creer que dotarnos de más herramientas prácticas nos va a ayudar a resolver los problemas que nos presenta un cambio tangencial como el que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque lo que en realidad entra en crisis en un momento de cambio tan profundo como el que estamos viviendo no son nuestras herramientas, sino son nuestras formas de pensar. Por esta razón, ¿sí?, la facilitación integral, más que entender el proceso grupal como la transformación de las conductas, entiende la facilitación como la transformación de la conciencia. No en el sentido espiritual solamente, sino en el sentido práctico de lo que significa ser consciente de algo. Grupos, personas que elevan su conciencia son grupos que se tornan más efectivos, no a la inversa. Grupos más efectivos elevan su altitud de conciencia. Hay una condición para que se logre la efectividad, la compasión, la colaboración, el trabajo en equipo, es decir, todo lo que nos soñamos de un proceso grupal
se da principalmente cuando las personas y el colectivo eleva su altitud de conciencia. ¿Qué quiere decir altitud de conciencia? No quiere decir nada más ni nada menos que el punto desde donde ven el mundo. ¿Sí? Voy a hacer acá una analogía. Un niño de 3 años, ¿cómo ve el mundo? 4 años, pues. ¿Qué diría? ¿Cómo ve el mundo un niño de 4 años? Lo ve inocente, lo ve fácil de llevar, como un juego. Ujú, ok. ¿Tú crees que a un niño le interese mucho la crisis económica? No, No, ¿por quizás qué? ahora en una mínima forma. De pronto le interesa por la capacidad que tengan sus papás de comprarle sus Claro, juguetes. pero él sabrá siquiera qué es crisis económica. Mm, Dependerá No quizás del mucho, contexto, ¿no? No, no mucho. ¿cierto? Sí. Mira, por ejemplo, muchos papás llegan a consulta conmigo y me dicen es que mi niño es un muy manipulador. Y yo les preguntaba, qué bien, ¿y cuántos años tiene? 2. Discúlpeme, pero a los 2 años el córtex superior no está lo suficientemente desarrollado como para tener esa idea abstracta de manipular a alguien. Es más, él ni siquiera todavía ha logrado una distinción entre él y usted. Él cree que usted es él. Claro, ¿Por sí, qué razón? Porque la habilidad para desarrollar perspectivas ocurre con la evolución de la perspectiva. El niño está en una altitud egocéntrica, es decir, solamente es capaz de ver lo que él ve. Y una altitud egocéntrica, por ejemplo, él para ocultarse se tapa los ojos. Imagínense, se tapa los ojos porque cree que si él no ve, tú no le ves. Eso es muy egocéntrico. Entonces, esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva es la perspectiva sociocéntrica, donde ya elevaste un poquito tu perspectiva y ya puedes incorporar dentro de tu idea de mundo a los que se parecen a ti. Por eso empiezas a decir, a los peruanos, a los bolivianos, a los chilenos, a la familia Salinas, a la familia Aramayo, a los miembros del Club Bolívar, los miembros, entonces aparece una perspectiva plural se llama la perspectiva sociocéntrica. Luego aparece otra perspectiva que es la perspectiva mundicéntrica, donde ya la persona ha logrado un estado de tal madurez en su visión de mundo que sabe que los bolivianos no son los únicos en el mundo, sino están los colombianos, los venezolanos, los paraguayos, los alemanes, los israelíes, es decir, el mundo está lleno de muchos, muchos grupos. Por eso se llama mundicéntrico, cuando es consciente de que existen otros. Y luego aparece otra altitud de conciencia que es la altitud cosmocéntrica. La altitud cosmocéntrica tiene que ver cuando el individuo es consciente no solamente de sí mismo, no solamente de los que se parecen a él, no solamente de los seres sensibles que le rodean, sino de todo lo que es la vida misma. Por eso se llama cosmocéntrico. Cosmos con K, no cosmos con C, porque hay una diferencia entre el cosmos con C, que se refiere a lo estelar, a los cuerpos celestes, y el cosmos con K, que se refiere al ser, a la conciencia. Entonces observen que dependiendo de dónde esté una persona, va a poder ver el mundo de una forma u otra forma. Entonces, en la facilitación integral, esto es relevante. Es elevar la altitud de conciencia del individuo y del grupo. ¿Por qué? Porque cuando las personas elevan su altitud de conciencia, pueden desarrollar soluciones más incluyentes y por lo tanto más efectivas. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la facilitación integral y la diferencia entre instrumento, método y metodología. Ahora, lo que les voy a mostrar es una herramienta, es un instrumento
que tiene que ver mucho con el análisis de la problemática. Pues no sé si están pudiendo ver mi pantalla, si me dicen por favor. ¿Logran verla? Ahorita no, Ujú, no se ve. déjenme. No se ve todavía. No. No, no se ve. Bueno, ahora sí, aquí está. Ya. Ahora. Ahora sí. También en la semana de la facilitación integral hemos visto estos temas clave para un facilitador de grupo. Primero, que un elefante partido en dos no da dos elefantes pequeños. O sea, no se puede dividir la realidad en partecitas. ¿Sí? Segundo principio de la facilitación integral, tu corazón no es solo tuyo. Es decir, que tú no estás separado del resto. Tercero, la clave es percibir el ritmo, no solo la agenda, los pasos que hay que dar. Es mejor una respuesta, la mejor respuesta siempre ha de ser una pregunta. Antes de buscar el cómo, aclara el qué, indaga el cómo, el dónde y el para qué. Otro aspecto fundamental es que la precisión es amor. Es muy importante en procesos grupales ser preciso en la presentación, en la instrucción y también en la reflexión. De ahí que un facilitador desarrollando habilidades de precisión puede dirigir, liderar, provocar procesos más integrales que otros. El mejor punto de salida es la entrada. No ocurre lo que pides, sino lo que eres, y la autenticidad es el pilar de la confianza y no existen errores, solo resultados. Quiero mostrarles ahora esta diferencia. En la actualidad, nosotros vivimos bajo un marco metodológico evento orientado. Es decir, pasa algo y tenemos una acción reactiva. Pasa algo y reaccionamos. Cambio climático, reaccionamos. Baja de producción en mi empresa, reaccionamos. Aparece una idea nueva respecto del desarrollo organizacional y compramos el taller para la organización. No importa lo que sea, lo compramos. Estamos con una posición reactiva. Esa es la metodología de la sociedad actual. Y estamos en esa posición reactiva por una razón muy simple. El código de la interacción social en la cultura de estos momentos dominante es la cultura tóxica basada en el no eres suficiente. Cuando tú vives en una cultura que te dice no eres suficiente, no tienes lo suficiente, etcétera, etcétera, generas una sensación de vacío. Y esa sensación de vacío existencial normalmente es el alimento y la gasolina de la sociedad de consumo que te va a vender algo para que tú llenes ese vacío. Y por esa razón vivimos en un mundo reactivo. Todo el tiempo estamos reaccionando. Pero debajo de esa comprensión de eventos que te da la posibilidad de reaccionar de manera reactiva, están otras estructuras más profundas. La estructura adaptativa y la estructura generativa. Entonces, en un momento de crisis necesitamos ir a procesos generativos en lugar de procesos reactivos. ¿Y por qué normalmente vamos a procesos reactivos? Porque nuestras herramientas analíticas en la mayoría de los casos han sido concebidas en el siglo XVIII, donde la relación causa-efecto era lo que definía la ciencia. Por esa razón, herramientas como el árbol de problemas, por ejemplo, se han popularizado tanto, aun cuando
y se siguen usando tanto, aun cuando correspondía a un contexto absolutamente diferente al que estamos viviendo en la actualidad. El árbol de problemas es una gran herramienta cuando se trata de analizar, se trata de analizar procesos más o menos estandarizados, porque de hecho la primera versión del árbol de problemas y del marco lógico, que es su consecuencia, fue utilizado precisamente para la construcción del Apolo y para ejecutar el resultado de una manera rápida. O sea, observen qué tipo de metodología estamos utilizando en la actualidad para resolver problemas complejos. Entonces, la realidad actual nos obliga a pensar en propuestas metodológicas que utilicen procedimientos un tanto diferentes. Y es ahí donde entra el mapeo integral. El mapeo integral es una herramienta que tiene que ver con la integración dentro de su propuesta metodológica de otras herramientas. Les voy a mostrar de cuáles, porque tampoco es inventada sobre el vacío. Lo que hace el mapeo integral es utilizar estas metodologías. El pensamiento sistémico, especialmente el pensamiento reticulado de Frederick Wester, el enfoque integral de Ken Wilber, el proceso U de Otto Scharmer, la perspectiva estratégica de Adam Kahane, especialmente la gestión de cambio de Peter Senge. Esas son las metodologías que integra el mapeo integral. Y las herramientas que utiliza son Sinfonía, es una herramienta desarrollada por una empresa alemana que se llama Denkmodel, el análisis de sensitividad, que tiene que ver con el pensamiento reticular de Frederick Wester, el diseño de escenarios y el sistema de impactos. Estas son las metodologías y las herramientas que integra el mapeo integral. ¿Qué pretende el mapeo integral en estos 4 cuadrantes? Recuperar la perspectiva de cada participante, asegurar la acción significativa, provocar discernimiento colectivo y tomar decisiones comprendiendo la totalidad del sistema. Entender primero cómo funciona el sistema antes de poner una solución. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, la sabiduría colectiva es importante, muchas soluciones no se encuentran por mayoría de votos, sino por interpretaciones detalladas de los sistemas. Voy a ahora aquí contarles algunos ejemplos. No voy a decir los países de los que conozco por precautelar su integridad intelectual. Pero resulta que en un país había un lugar alto donde hacía frío y un ingeniero agrónomo veterinario fue a Alemania y vio que ahí habían ovejas, muchas ovejas. Y entonces vio que esas ovejas permitían a los campesinos de ese país lograr ingresos económicos. Entonces dijo, esto va a funcionar en mi país, porque allí también hace frío. Aquí hace frío, allí hace frío. Las ovejas van a poder vivir. Y entonces esa es una gran idea, porque no sé si recuerdan ustedes, antes había una idea de los polos de desarrollo, de desarrollar polos de desarrollo en cada país para luchar contra la pobreza. Entonces, dicho y hecho, construyeron un gran corral con mucha tecnología y millones de dólares de inversión y compraron las ovejas. Llevaron las ovejas en avión hasta ese país. Las trasladaron a ese corral. Las dejaron en el corral y no pasaron ni 2 semanas, pero empezaron a morir. Y las ovejas iban muriendo, 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 muriendo.
porque se les había olvidado un pequeño detalle. Resulta que el lugar donde las compraron hacía frío, pero no era tan alto como el lugar a donde las llevaron. Entonces las ovejas literalmente morían por la altura. A eso se le llaman elefantes blancos. ¿Conocen ustedes ese término también, el elefante blanco de los países? ¿Sí? Otro ejemplo de elefante blanco. Construyeron en una comunidad muchas baterías de baños como si fuera una urbanización, esperando que los campesinos que están alrededor, al ver que hay agua en esa llanura, bajen de las montañas y construyan sus casitas para nuclearlos, porque es un verdadero problema del desarrollo que las comunidades no estén nucleadas, porque una comunidad no nucleada le cuesta horrores llevarle servicios públicos. Y entonces construyeron las baterías de baños y la gente no bajaba. No bajaba y no bajaba y no bajaba. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no bajaban? ¿Alguien se anima? ¿Por qué la gente no bajaba? Puede ser porque no estaban acostumbrados a usar ese método o también por el agua, por cuidar el agua, no sé. ¿Sabes qué? Sí, esas eran algunas de las razones, pero cuando les preguntaron a los campesinos, ¿por qué no bajaban? Si está de aquí fácil, bajen, aquí hay agua. Pero es que hay un pequeño detalle. Ustedes han construido las baterías de baños y el agua donde era un cementerio para nosotros. Nosotros no podemos ir a vivir ahí. Observen, otro elefante blanco, producto de no haber considerado una variable clave del desarrollo, que es la cosmovisión de los participantes. Yo recuerdo que con un grupo de economistas hicimos un experimento para entender cómo se podría elaborar una estrategia de reducción de la pobreza en varios países. Y nos entrevistamos con los indígenas y nos dijeron cosas como estas: es que ustedes están mal, ustedes no tienen que desarrollar una estrategia de reducción de pobreza, tienen que hacer una estrategia de creación de riqueza. Y entonces nosotros dijimos, pues tienen toda la razón. Más que reducir la pobreza, hay que crear riqueza. Pero aquí nos metimos en un problema, ¿sí? Nos metimos un gran problema. ¿Por qué? ¿Qué significa ser rico? ¿Qué significa ser rico? Y ahí estamos en problemas, porque la riqueza depende de la cosmovisión, del punto de vista que tenga la persona, ¿sí? Así, mira, en Colombia también les dicen y no se terminan, y son de hechos un poco que no son pensados, pero son paradójicamente demandados. Yo he conocido una comunidad que quería tener un aeropuerto, pero no tenía ni 5,000 habitantes. Otra comunidad que quería tener un grupo de rock, porque había visto que eso permite dar recursos a una comunidad. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que hay muchas dimensiones en las que necesitamos considerar para poder hacer una intervención verdaderamente integral. Entonces, ¿cómo inicia el mapeo integral? El mapeo integral es un proceso que tiene una serie de pasos y tiene una plantilla de sistematización que tú puedes utilizar para evitarte todo el trabajo de hacerlo a mano. Entonces, estos son
los 7 pasos del mapeo integral. Primer paso, establecer una hipótesis del cambio, es decir, tu punto de partida. Segundo paso, hacer un paisaje descriptivo del sistema. Tercer paso, analizar e identificar las fuerzas motrices. Cuarto paso, realizar el análisis de sensitividad. Quinto paso, construir escenarios. Sexto paso, seleccionar variables y diseñar el sistema de impactos. Y séptimo paso, identificar procesos y proyectos de cambio. Aquí hay una diferencia importante. Dentro de este método es compatible con todos los sistemas, por ejemplo, de formulación de proyectos que existen. Tú lo puedes compatibilizar con el marco lógico, lo puedes compatibilizar con el sistema de impactos, lo puedes compatibilizar con la cadena de impactos también, que es otra herramienta que se puede utilizar. Y también es una secuencia no solo para identificar procesos de cambio, sino también para la investigación académica. De hecho, esta ha sido una alternativa para varias tesis de doctorado y varias tesis de pregrado, una alternativa al análisis tradicional que se suele hacer de sistemas causa-efectos. Enseguida ustedes van a ver por qué es la diferencia. Entonces, estos son los 7 pasos del mapeo integral. Paso 1. En el primer paso, lo que clarificamos es cuál es el cambio futuro que estoy dispuesto a crear. Ese es el primer paso. Tengo que sentarme y tengo que escoger cuál es el punto de entrada a mi proceso. Puede ser una visión de desarrollo, puede ser una imagen objetivo, un tema estratégico o una pregunta de investigación. ¿Sí? Cualquiera de estos 4 es una herramienta para entrar al proceso del mapeo integral. En este caso les voy a mostrar el ejemplo de una visión de desarrollo. Este es el río Rocha en Cochabamba, Bolivia. Ahí está Bolivia. Antes era un río en el que se podía nadar, pero ahora es un vertedero de basura. Y muchas organizaciones ambientalistas estaban deseosas de encontrar puntos de mejora y alternativas para descontaminar el río Rocha. Entonces dimos juntos el primer paso. Nos imaginamos cuál es el futuro que queremos crear. En un taller salió esta frase que fue compartida por todos los participantes. La imagen que les atraía a ellos era cielo claro y limpio sobre el río Rocha. Esa era su imagen. Queremos tener cielo claro y limpio sobre el río Rocha. Entonces, así estaba dado el primer paso. Cielo claro y limpio sobre el río Rocha. Ese es el primer punto de entrada. Otros puntos de entrada pueden ser, por ejemplo, en una tesis que asesoré, eran cuáles son los factores que influyen en la producción de papa. Esa es una pregunta de investigación. O el tema estratégico, el consumo de estupefacientes en Colombia. Entonces, el primer punto de entrada, lo reitero, el primer punto de entrada es una imagen, una visión, un tema estratégico o una pregunta de investigación. Entonces, establecemos el primer punto de entrada. Quisiera avanzar estos 7 pasos, también resolviendo las preguntas que van ocurriendo. No sé si queda claro que el primer paso que damos es clarificar el punto de entrada, la visión de futuro. ¿Eso les queda claro?
Aquí necesito sus preguntas. Roberto dice que está bien. Ok, listo. Natalia también me dice que sí. Entonces, primer paso, en la imagen de futuro. Ok. Segundo paso. Hacemos el análisis del paisaje descriptivo. Y nos preguntamos ahora, ¿cuáles son las variables más influyentes? ¿Sí? ¿Cuáles son las variables que más influyen en la visión? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué variables se les ocurriría a ustedes como las más influyentes para lograr la visión de cielo azul sobre el río Rocha? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué variables se les ocurriría? ¿Qué influye en que se logre el cielo claro y limpio sobre el río Rocha? ¿Qué dirían ustedes? Sí, Erika, puede ser también una mesa de negocio. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser una variable influyente? Para tener un cielo limpio, yo pienso que habría que pensar en no quemar, por ejemplo, no quemar leña, Ajá, no quemar bosque. perfecto, esa es la idea. Y si, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de servicios de mercadotecnia, de marketing, ¿cuál podría ser un factor clave para que mi servicio de marketing sea exitoso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué responderían como variable? Una conciencia de responsabilidad ambiental. Uf, eso es otra variable. O sea, observa que aparecen variables influyentes, ¿sí? En torno a la visión de desarrollo que nos hemos hecho, que también puede ser la idea de un emprendimiento, por ejemplo. Yo me imagino una empresa familiar de éxito y me empiezo a investigar a ver qué variables pueden influir a que yo logre una empresa familiar de éxito. El capital. Mm, tener claro un sistema de negocio, el sistema de mercadeo, todas las variables que empiezan a influir en el logro de la visión. Y aquí está el primer cambio. No estamos empezando el análisis por los problemas, sino por lo que influye en el logro de la visión. Este es un primer cambio metodológico. No partir de la problemática, sino partir de la influencia. Porque les hago una pregunta. ¿El analfabetismo es un problema? ¿Qué dirían ustedes? ¿El analfabetismo es un problema? ¿Qué dicen? ¿No sería más una situación el analfabetismo que un problema? Cierto, el analfabetismo es una situación, pero el analfabetismo es una variable influyente, depende del contexto. Entonces, este es un cambio metodológico fundamental. No se parte de la problemática, sino de la influencia y de cuánto influyen las variables en el logro del resultado o de la visión de desarrollo. Esto te va a llevar a escoger las variables con mayor potencial de aporte a tu resultado. Bien. Entonces, las vamos a acomodar estas variables en estos 4 cuadrantes que ya les dije en el primer momento, los cuadrantes del enfoque integral. Entonces, nuestra idea de agregación, nosotros agregamos a partir de estas 4 dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones individuales interiores, la dimensión individual exterior, colectivo interior y colectivo exterior? O lo que es lo mismo, la subjetividad, cuadrante 1, la
lo conductual, cuadrante 2, la cultura, cuadrante 3, y las normas y leyes y la institucionalidad, cuadrante 4. Y observen cómo las variables empiezan a ser más completas. Por ejemplo, el sentido de pertenencia a la ciudad es una variable subjetiva fundamental para que exista cielo claro y limpio sobre el río Rocha. La altitud de la visión personal del mundo, el imaginario personal de lo que significa cuidado, la motivación que tenía la gente para la participación. Esas eran las cosas subjetivas. Las cosas conductuales que influían en el logro de la visión, la conducta individual sobre el reciclaje, la forma en la que se desechan los residuos sólidos, el uso individual de objetos de materiales desechables y el estilo del liderazgo ciudadano. Diferentes. Cuando vamos a las variables de la cultura o la intersubjetividad, aparece la claridad de la perspectiva compartida, aparece el tipo de cultura dominante sobre el medio ambiente, la calidad de las interacciones entre los actores, el grado de desconfianza en las autoridades ambientales. Diferentes. En el cuadrante 4 aparece la claridad en la delimitación de competencias previsto en el marco legal, la efectividad de los sistemas de control existentes, la existencia de programas de acción pública sobre el tema y el grado de articulación de las acciones de las instituciones públicas. Observen que son muchas variables. Pero aquí les quiero preguntar, ¿qué les parece organizar las variables por estos 4 cuadrantes? Desde la experiencia que tuvimos en el campo, haciendo esta matriz en varios contextos y sobre muchísimos temas y en muchos países, las personas lo primero que decían es, caramba, estas variables de lo interior no las mirábamos muy frecuentemente, porque solo aparecían variables de los cuadrantes exteriores, es decir, de la conducta o de los sistemas prácticos. Obviamente muy influenciados por el positivismo en la observación investigativa. El positivismo que solo te pide ver lo exterior, pues. Pero cuando tú pones estos cuadrantes, empiezas a notar cómo hay variables subjetivas ocurren. Gaia pregunta, ¿esta es una matriz que los participantes construyen previamente como diagnóstico de apoyo para diseñar la estrategia? Mira, esta matriz que estás viendo ha sido producto de talleres con los participantes. Es muy importante que sean ellos los que construyan esta matriz, obviamente siempre en interacción y aprendizaje con el equipo facilitador. Lo que hace el equipo facilitador, por ejemplo, en un taller de estos, es ayudar primero a construir la visión de desarrollo, ¿sí? La pone en el centro y empieza a hacer una lluvia de ideas para identificar cuáles son las variables más influyentes y la gente empieza a escribir y entonces se llenan los murales de ideas y luego empieza la selección, porque hay que tener en cuenta también que todo proceso de planeación y de análisis es un proceso educativo, es un proceso pedagógico y de diálogo de saberes. Y esta matriz funciona, y aquí lo debo decir, más fácilmente en pueblos indígenas y en organizaciones de base que en equipos académicos. Me parece muy interesante eso. ¿Por qué razón? Porque la forma de indagar es más completa mientras el marco de indagación lo permita objetivizar. Es decir, estos 4 cuadrantes son contenedores grandes de lo que aparece en cualquier realidad. En cualquier tema tú vas a encontrar estos 4 cuadrantes. No importa hacia dónde dirijas tu mirada analítica. ¿Por qué razón? Porque esta es la estructura del análisis.
Charo dice, pero ahí no se ve ninguna problemática. Evidentemente, porque el abordaje no es a través de la problemática. Y esa es la gran diferencia que existe entre abordajes metodológicos referidos a la teoría de sistemas, a la conexión sistémica, que a la resolución de problemas. ¿Sí? Es un enfoque positivo, como lo dice Natalia. El foco está en la visión como resultado deseado. Bueno, pero hasta aquí también me pregunta Pablo, ¿cómo hago para tener estos documentos? Las diapositivas las vamos a compartir a los correos electrónicos y como ustedes saben, siempre van a encontrar la grabación de esta sesión en nuestro canal de YouTube de La Vida Integral. Y también esto, si quieren tener una perspectiva más detallada, esto es parte de los materiales que estudiamos en el Diplomado de Facilitación Integral, porque estas herramientas requieren dominio metodológico y dominio técnico. Son herramientas claramente técnicas. Pero vemos el siguiente paso. Una vez que tenemos el mapa general de las variables clave, el siguiente paso que damos es identificar cuáles son las que si cambian pueden transformar de manera espectacular cada cuadrante. Nuevamente, no utilizamos el enfoque de la problemática, sino el lenguaje de la influencia. Por eso la pregunta clave es, ¿cuáles son las variables que tienen el poder de transformar de manera espectacular la dinámica de cada cuadrante? No relacionándolos con el objetivo o el resultado deseado, sino de cada cuadrante. Y eso nos lleva a escoger dentro de cada cuadrante, que era una gran cantidad de variables, al menos 2. Y entonces ahora tenemos 8. A estas variables nosotros las llamamos las fuerzas motrices. ¿Sí? Esta secuencia metodológica está expuesta también en una metodología que se llama Sinfonía, donde también ustedes pueden encontrar ciertas partes de esta secuencia. ¿Qué es lo que incorpora el enfoque integral? De nuevo, incorpora la lógica de los cuadrantes. Ver la realidad desde estas 4 perspectivas e identificar fuerzas motrices por cada perspectiva. Y estos son los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, en el cuadrante 1, las fuerzas motrices para el grupo de trabajo fue el sentido de pertenencia a la ciudad, la motivación para la participación. En el cuadrante 2, la conducta individual sobre el reciclaje, el estilo de liderazgo ciudadano. ¿Sí? En el cuadrante 3, la calidad de las interacciones entre los actores, el grado de desconfianza en las autoridades ambientales, la efectividad de los sistemas de control ambiental existentes y el grado de articulación de las acciones de las instituciones públicas. Estas son las 8 fuerzas motrices de este sistema que está alrededor del tema cielo azul sobre el río Rocha. De esta misma manera puedes construir para abordar cualquier planteamiento, este mismo esquema, lo puedes repetir. Pones pregunta de investigación al medio, haces lluvia de ideas sobre los factores influyentes, clasificas en 4 cuadrantes y escoges 2 de cada cuadrante y hasta aquí tienes 8 fuerzas motrices, no 8 problemas. Porque los problemas no están en una variable, en un sistema adaptativamente complejo, como lo es cualquier sistema humano. Los problemas no están en las variables, los problemas están en las interrelaciones y las relaciones entre las variables. Esa es
la potencia del enfoque sistémico frente al enfoque mecánico, pero lamentablemente venimos analizando organizaciones, haciendo planes y haciendo propuestas desde una metodología, causa-efecto, problemas, pues que funcionaba muy bien para el siglo XVIII, pero para este siglo y es muy poco probable que den resultados, porque vivimos en un entorno muchísimo más complejo. ¿Sí? Es decir, si quieres hacer un árbol de problemas para el cambio climático, no te va a ir muy bien, porque el cambio climático es un fenómeno multidimensional. No hay una sola variable, no hay una sola causa, ni hay un solo efecto. Hay múltiples causas, múltiples efectos. Por eso es un sistema relativamente complejo. Ahí, échate. No, aquí. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, yo diría que cuando hablamos de las relaciones podemos también hablar de las dinámicas entre las variables. Exactamente. Pero hasta aquí solo hemos identificado las variables, ¿cierto? Y el siguiente paso viene, pues, como tú lo dices, ok, eso está súper bien, pero ahora yo necesito ver la dinámica de las variables, cómo estas se interrelacionan. Y entonces acá se hace un análisis utilizando una herramienta muy potente que se llama la computadora de papel. La computadora de papel es una herramienta diseñada por Frederick Wester, que también está en otras propuestas metodológicas. Y esto es lo que se llama el análisis de sensitividad o la computadora de papel. Esto es una matriz de doble entrada. En la economía se le conoce como la matriz insumo-producto. En la primera columna, en la segunda columna, tú pones las variables, las fuerzas motrices que has identificado en orden. Observa que ahí está sentido de pertenencia, motivación para la participación. Y en las filas vas poniendo las mismas variables en el mismo orden. Entonces, así tú tienes una matriz de doble entrada. ¿Sí? Observa la variable A se encuentra con la variable E. A en la fila y la columna, y se encuentra con la variable B, con la C, con la D, con la E, con la F, con la G, y eso se produce una matriz de influencias. Entonces aquí cambio el análisis y empiezo a hacer esta pregunta. El sentido de pertenencia a la ciudad es una fuerza motriz identificada por los participantes. Y en este taller están los participantes calificando esto. ¿De qué manera influye a la motivación para la participación? ¿En qué cantidad influye? Si es muy alto, se coloca 4. Si es alto, 3. Si es medio, 2. Si es bajo, 1. Y si no hay ninguna influencia, 0. Y entonces así empiezas a calificar todas las interrelaciones. Esta es la parte más interesante del ejercicio, porque nosotros estamos normalmente acostumbrados a seleccionar variables por votación o porque hay causas, una sola causa y un solo efecto, pero en esta matriz visualizamos las interrelaciones y la magnitud de estas interrelaciones. Y observen que esta matriz ya nos arroja un primer resultado. Si yo sumo la fila, ahí está resaltado, por ejemplo, ¿cuál sería la mayor suma? ¿Cuál es la variable que tiene mayor suma en la fila? Yo no la estoy viendo, ¿me la pueden decir? ¿Cuál es la variable que tiene la mayor suma en la fila? El estilo de liderazgo ciudadano. Ok. ¿Cuánto tiene? 23. ¿Eso qué quiere decir? Esa variable influye en un grado 23 a las otras variables. Es decir, que las está pegando, las está influyendo. Entonces, la suma de las filas,
podemos decir que es el poder de una variable. Observe que aquí no hemos analizado la problemática para nada. Simplemente estamos observando cuál es la variable que tiene mayor influencia en el sistema. Y entonces le denominamos a eso poder. Y también podemos identificar las columnas y sumar las columnas. Y cuando sumamos las columnas, ya no obtenemos el poder de una variable, de una fuerza motriz, sino la vulnerabilidad de la fuerza motriz. ¿Por qué razón? Porque la suma de la columna es la suma total de lo que esta variable recibe como influencia de las otras variables. Por lo tanto, es su vulnerabilidad. ¿Hasta acá me siguen? O sea, vamos a repetir los pasos para Son que esto 8 nos quede. variables, ¿cierto? Sí, son 8 variables. Sí, señor. Y entonces aquí hacemos las interacciones. Pero voy a repetir todo el proceso hasta ahora para que nos quede bien claro. Primer paso, identifique una visión. Puede ser una situación objetivo, puede ser el resultado de un negocio, o incluso, yo lo he hecho esto con mi compañera, tu éxito como familia. ¿Cómo es ser exitoso en una familia? ¿Cómo es construir una familia llena de amor, tranquilidad y seguridad? Esa es tu visión. Entonces luego puedes identificar cuáles son las variables más influyentes. Y ahí tienes el ejercicio. Y luego de esas variables influyentes escoges 2. Y esas 2 las llevas a la computadora de papel o al análisis de sensitividad y realizas el análisis de las interacciones y estableces las variables más poderosas y más vulnerables. Y aquí empieza la representación de todo esto. Hasta aquí has generado datos, interpretaciones, has tenido conversaciones, pero ahora vas a empezar a ver los resultados. Observa esta matriz. Esta matriz tiene diferentes puntajes: 4, 2, 3, 4, 0, 0, y así para cada variable. Entonces, lo primero que podemos hacer es dibujar dentro de estos cuadrantes las relaciones que tienen estas variables entre sí. ¿De dónde sacas estas relaciones? Es muy simple. Solo tienes que dibujar las flechas, convertir en flechas los números que tienen estas variables. Por ejemplo, A influye 4 a B. ¿Sí? Veamos, A influye 4 a B y trazas una línea, un dibujito, 4 a B. Vas al anterior, dices, ¿y ahora cuánto influye en C? 2. Dibujas, A influye a C en 2 y así representas la dinámica del sistema. Así se está moviendo el sistema. Lo primero que ocurre cuando hacemos este dibujo es, ay, Dios mío, esto es un enredo. Pero no. Si vas clasificando los bucles de ida y vuelta, que son los sistemas de retroalimentación, vas encontrando que las cosas están un poquito más claras. Si simplificas un poquito más, observa, ya empiezan a aparecer subsistemas. Haces otro poquito más y le pones los nombres y ya empiezas a encontrar cosas que antes no encontrabas. Por ejemplo, muchos vecinos decían que el estilo de liderazgo es muy prebendalista en este tema. ¿Sí? Se enfocaban en el estilo de liderazgo. Pero, ¿de qué depende el estilo de liderazgo? Ellos decían, no, eso solamente depende de que cambiemos de líder. Y cambiaban de líderes una gran cantidad de veces, pero seguía ocurriendo lo mismo. Pues dependía, porque no miraban el sistema. ¿De qué depende el estilo de liderazgo en una junta de vecinos?
Lo que no miraban era que depende del grado de articulación de las entidades públicas, porque en alguna u otra forma las entidades públicas, ante la necesidad de participación, por ejemplo, podían incentivar las prácticas prebendalistas de participación. Entonces no era solamente, no importaba que cambien al líder, pues si seguían esas prácticas institucionales iba a ocurrir exactamente lo mismo. Otra de las cosas que decían era que depende mucho de la motivación, de la participación, o sea, la gente está cansada y por lo tanto va a participar para presionar, no para asegurar gestión, sino para presionar que cumplan. Y la pregunta era, ¿y por qué hacen eso? Pues porque hay mucha desconfianza en las entidades públicas. ¿Y por qué hay mucha desconfianza en las entidades públicas? Porque no se articulan. Observen la flecha cómo influye. Y entonces empiezan a aparecer escenarios de intervención Raúl, complejos. ¿Perdón? no, es que yo aquí veo que tiene que haber un incentivo permanente, la convicción de cada participante para aportar en el momento que considere más productivo, porque es que si se Ajá. deja externamente a que el facilitador vaya tomando decisiones, la gente no va a encarrilarse en un No, proceso de sumatoria, así ¿no? es. De acumulación de lo colectivo. Sí, y sabes, y por esa razón, este proceso, aunque parece complejo, no lo es. O sea, a mí me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido gratamente esto, que la dificultad para poder observar las interrelaciones entre los sistemas es más un sesgo de la academia que una condición de, por ejemplo, los habitantes de los sistemas rurales, el campo, los productores. ¿Por qué razón? Porque la vida es interrelacionada. Y en la academia lo que ocurre, en algunas, existe un aislamiento de la interrelación para poder, entre comillas, estudiarla. Pero en realidad no puedes estudiar un sistema vivo-muerto. Un sistema vivo muerto, por eso los médicos se desmayan normalmente cuando la primera vez que hacen una La intervención cirugía. quirúrgica al Sí. ver a un sistema vivo, porque no se parece en nada a lo que significa un sistema muerto, que es donde han estudiado. Aunque ahora por las simulaciones es mucho más efectivo esto, pues entonces no hay mucho problema, pero sigue siendo ese sesgo. Raúl, Entonces, sí, una preguntita, perdón. sí, adelante. ¿Cuáles son los elementos? Porque yo no he podido realmente leer bien. ¿Cuáles son los elementos que me determinan la variable que va en el eje de las X y la variable que va en el eje de la Y? Ahora te digo, en realidad, la posición de las variables en filas o columnas no importa tanto en esta parte del ejercicio. Te voy a decir por Ajá. qué. Es suficiente. ¿Dónde estás acá? ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. Ok. Aquí están en el mismo orden, mira, A, B, C, D, E, F, G, H, ¿sí? Están en el mismo orden que aparece en la tabla. Acá. A, B, C, D, E, F, G, H, ¿sí? Sí, señor. Ahí, A, B. Entonces, lo primero que hacemos es en esta tabla colocar en la primera columna en un orden A, B, C, D, F, G, H, y aquí en la fila en el mismo orden. Esto sería X
y Y, pero las dos están en el mismo orden. Luego voy a explicar por qué. Porque cada una de estas variables ahora tienen un valor X, que sería en este caso 15, y un valor Y, que sería 13. O sea, la variable A, la fuerza motriz A, tiene X 15 y Y 13, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Ok, listo. Entonces, ahora, yo puedo agarrar y puedo poner esas variables en un eje X, Y. Aquí está la suma activa y la suma pasiva, X y Y. Y entonces cuando coloco las variables siguiendo la computadora de papel, A tiene 15 de X y 13 de Y, lo puedo colocar en esta A 15 de X y 13 de Y, puedo posicionar todas las variables en un eje X, Y. Y aquí empieza a aparecer lo automático. ¿En qué variables hay que invertir? ¿En qué variables hay que intervenir? ¿Cuáles son las variables que tienen la capacidad real de transformar el sistema? No las más problemáticas. Las más problemáticas se van a ir son reactivas, absolutamente reactivas. No es buena idea empezar por un problema, aunque es lo más visible. ¿Por dónde hay que empezar? Por variables que son muy activas, es decir, que tienen mucho poder y poca vulnerabilidad. En este caso, la zona de trabajo, se llama así, sería hecha de las variables A, C, E y F. Entonces, con este análisis, tenemos una selección de variables que sabemos por el análisis que hemos hecho son las que mayor potencial de transformación tienen. ¿De dónde sale todo esto? La herramienta, el momento más complejo es la computadora de papel. Es de esta herramienta que sale tanto la configuración de escenarios, que son las flechas, como la elección de las variables de intervención. Entonces ahora, ¿cuáles son las variables en las que este proyecto decidió intervenir? Primero, ¿verdad? En la variable C, poderosa y de poca vulnerabilidad, la calidad de las prácticas individuales de reciclaje. Luego, en la variable A, el sentido de pertenencia a la ciudad. Luego, el grado de desconfianza en las autoridades ambientales y luego en la calidad de las interacciones entre los actores. Entonces, aquí tenemos ya 4 objetivos específicos. Entonces, para hacer que el cielo azul esté sobre el río Rocha, cielo limpio y azul sobre el río Rocha, estas son las 4 variables que hay que intervenir. La calidad de las prácticas individuales de reciclaje, el sentido de pertenencia a la ciudad, el grado de desconfianza en las autoridades ambientales y la calidad de las interacciones entre los actores. Muy bien. Y ahora resulta un poco más simple y analíticamente más sustentado por los participantes poder explicar por qué estas variables son importantes. Son importantes no porque sean problemáticas, son importantes porque tienen mucho poder y poca vulnerabilidad. Son las variables que se pueden considerar como puntos de acupuntura. Son variables donde hay mucha energía y si tú pones una agujita, eso va a impactar en todo el sistema. Y estas variables son las variables activas de transformación. Y luego de ahí, de esto tú puedes ir a la matriz de planificación por objetivos, puedes ir a la definición de impactos, puedes ir a la mayoría de las propuestas de intervención para hacer proyectos de transformación. Esta metodología es perfectamente compatible con las existentes en términos de
de conexión metodológica y de elaboración de proyectos, y se está utilizando mucho en precisamente eso, elaboración de proyectos, análisis organizacional, se está utilizando mucho en territorios. Yo lo he utilizado en Colombia varias veces para analizar contextos conflictivos, para determinar políticas de construcción de cultura de paz, el tema de intervención en recursos hídricos, es decir, en temas donde la complejidad necesita una herramienta también compleja que permita analizar el sistema y la dinámica del sistema y no tanto reaccionar rápidamente, entonces ahí está funcionando. Y lo que también hemos hecho, y por eso lo estudiamos en el diplomado de facilitación integral, es hemos construido una plantilla que automáticamente te ayuda es una plantilla en Excel, tenemos también un software, pero acá es muy fácil. Tú vas trabajando y anotando los factores clave, luego te clasificas por cuadrantes, luego esto te pasa a la matriz de fuerzas motrices y entras al análisis de sensitividad, calificas todo en el computador y te sale ya esto de manera automática, te aparecen las variables en los lugares que deberían estar y tú lo único que haces es ver el resultado de este análisis y notar cuáles son las que tienen más impacto sobre otras. Entonces, este procedimiento también se puede hacer a mano, participativamente a mano, pero también tiene esto que es un cuadro de Excel programado, una macro de Excel programada, para que puedas obtener los resultados de una manera más fácil y lo puedas exportar para reportar los resultados. Raúl, Yo le veo muchas ventajas a esta este herramienta. proceso de planificación Sí, implica unos esfuerzos orientadores en cada uno de los cuadrantes, por supuesto. así es, Y de allí absolutamente. saldría el vademecum en donde qué le corresponde hacer a cada individuo de la comunidad. Así es, tal cual. Y esto implica sobre todo un proceso de diálogo de saberes. Desde mi Señor, perspectiva, esa es la parte más importante. Y el facilitador integral, pues, entra a jugar un papel realmente solo de facilitador, porque esto le permite a la comunidad aportar sus insumos, a aportar sus propias reflexiones, porque eso le permite pues representar con claridad su propuesta. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar casos muy concretos de aplicación. Este es un mapeo integral que yo hice en un departamento de Colombia para analizar la efectividad de la intervención de la cooperación en un área que tiene que ver con el programa de construcción de paz en Caquetá. Miren, y trabajamos con los participantes, los factores, seleccionamos las fuerzas motrices, hicimos el análisis de sensitividad, aquí está hecho, y aquí está la zona de trabajo. O sea, miren cómo salió de manera automática dónde tendría que trabajar el equipo, las diferentes maneras de hacer equipo, el grado de agotamiento personal para pensar las actividades y la capacidad de escuchar nuevas ideas e innovar. Era algo que no miraban, estaban muy enfocados en otras cosas, pero cuando empiezas a analizar de una manera integral y viendo la dinámica del sistema, no tanto los problemas que hay, realmente tu forma de observar cambia. Y tienes las posibilidades de construir un esquema analítico de esto. ¿Sí? También yo lo he usado mucho para escribir artículos académicos porque me da una secuencia, un orden de estructuración del análisis, ¿no? Por ejemplo, yo he escrito un paper para la Universidad de Venezuela
que se llama ¿Por qué hay programas de fortalecimiento municipal que en lugar de fortalecer a los municipios los debilitan? Y entonces identificar las variables clave, luego hacer el análisis sistémico y analizar las configuraciones de escenarios. Eso facilita mucho la escritura de un paper académico. Y también he asesorado 3 tesis de doctorado donde se aterriza este modelo como herramienta analítica, ¿sí? Como modelo conceptual para analizar un determinado tema, ¿no? Y ese es el mapeo integral. Es por esta razón que es un curso extra dentro de este diplomado de facilitación integral. Es decir, aparte el diplomado de facilitación integral, aparte de los 4 meses de formación en facilitación integral, tiene un bono, que en este caso es gratuito, de un fin de semana detallado para ver esta herramienta específica, ya no concentrarse en el contexto general de la facilitación, sino ver cómo esta herramienta funciona. Y lo hacemos con casos reales, pero también lo hacemos con un estudio de caso, que es el caso de una empresa, y aplicamos el análisis integral y esta herramienta a ese caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto en el diplomado? Porque no es suficiente solo tener un marco teórico de facilitación integral. Hay que transformar también la herramienta y esta nos parece súper clave, ¿sí? Entonces, si es que estamos hasta el 17 de noviembre en la fase de inscripciones del diplomado, si es que tienes interés en esto, programa una reunión. Ahí está el link en el chat. Haces clic ahí, programamos una reunión y yo te puedo acompañar a que escojas si esto es para ti o no lo es. Y pues me gustaría mucho, si es que lo decides, acompañarte en el proceso del diplomado y si no, seguir intercambiando criterios sobre esto. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Entonces, van a encontrar estos materiales en el YouTube, ahí están, y también les vamos a enviar las diapositivas a sus correos electrónicos. Si es que tienen dudas sobre esto, hagan clic en los links que están para tener conversaciones más detalladas, y si esto es para ti, me encantará acompañarte por 4 meses en el diplomado de facilitación integral y que también tiene la certificación en este método, porque este método es inédito, o sea, no lo vas a encontrar en el Internet, porque es un método que agrega otros métodos con una lógica determinada y es un método que está patentado para que se pueda compartir en el diplomado. Entonces, será un placer si es que quieres llegar allá, encontrarnos. Y les agradezco muchísimo. Y Gracias. estén atentos porque vamos a continuar compartiendo, como siempre, este tipo de información valiosa con quienes están alrededor del tema de la facilitación integral. Muchísimas gracias y buenas noches. Que Gracias, descansen. Raúl. Muy amable. No se olviden que el Muchas domingo gracias. tenemos Feliz noche. sesiones de práctica interior para que lleguen allí y toda la información está en El sábado también creo, ¿no? www.lavidaintegral.com. ¿Perdón? Yo creo que los sábados también, ¿no? Hay un programa. Sí, sí, los sábados también y los domingos también en la mañana. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Raúl. Desde La Paz, saludos. Listo, saludos también para ti. Gracias, Raúl. Hasta luego. Gracias a ti. Que estén muy bien, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchas Estamos en gracias a ti. contacto, te escribimos. Sí, escríbanos, nos vemos. Chao.